Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Para entender el concepto de justicia y apego a la legalidad, primero se tiene que tener el concepto de justicia. La justicia tiene dos conceptos, uno jurídico y otro ético. El aspecto jurídico consiste en que las leyes y las autoridades nos traten como iguales, dignos de respeto, protegiendo nuestros derechos y observando el principio de equidad. Desde el aspecto ético, la justicia es el criterio que guía la conducta de una persona con el propósito de no atropellar los derechos de los demás y darles siempre el trato que merecen. Partiendo de los conceptos jurídicos y éticos, podemos decir que la concepción moderna de la justicia es hacer valer nuestros derechos. Sin embargo, la concepción base de la justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Pero ¿cómo enfrentar las injusticias y problemas que acontecen al ciudadano moderno? Ahí entra la legalidad, ya que la justicia ha dado pie a derechos, normas y reglamentos que han consolidado nuestra sociedad, dando como resultado a la legalidad. Lo legal e ilegal es un concepto importante de la legalidad, ya que esto restringirá el comportamiento de los individuos en nuestra sociedad con el fin de generar una convivencia armónica. Entendemos como legal aquello que es refrendado y permitido por la ley. Ello implica que es un comportamiento legal va a ser permitido y no va a ser sancionado. Para que algo sea considerado legal, debe estar directamente prohibido por la ley, o bien suponer que el desacato de la legalidad vigente. Un ejemplo claro es que tú puedes comer lo que quieras, siempre y cuando no sean personas, ya que el canibalismo está prohibido. En los aspectos de la legalidad mexicana, las instituciones públicas tienen el propósito de hacer valer nuestros derechos, es decir, para el logro de la justicia. Las fiscalías son las primeras instituciones a considerar. Su trabajo es de vital importancia para la sociedad, ya que son los responsables de procurar la justicia penal, la que protege los bienes más importantes que son la vida, la integridad, la libertad, etc. Entre las fiscalías importantes de México tenemos la Fiscalía General de la República. Esta persigue los delitos de fuero público y federal, como los perpetrados por servidores públicos federales, los cometidos como tal de funcionarios y la aportación de armas exclusivos del ejército. Luego están las fiscalías o procuradurías de justicia de las entidades. Persiguen crímenes del fuero común como el robo, el homicidio, violación y allanamiento de morada, que es una invasión de domicilio. Las instituciones públicas se encargan de proteger nuestros derechos, pero también se dividirán en los tres poderes. Dentro del poder ejecutivo se encuentra una serie de instituciones en las que podemos acudir para hacer valer la justicia. Unos ejemplos serían la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, los Consejos para Prevenir la Discriminación en las entidades, la Procuraduría Federal del Consumidor y los jueces civiles. Por otro lado, el Poder Judicial, que es el más asociado con la impartición de justicia y con la idea de hacer valer nuestros derechos, es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley, es decir, se ocupa de la resolución de los conflictos de la sociedad siguiendo lo que dicta la Constitución o el ordenamiento jurídico que corresponda. También es un órgano colegiado, representativo de diferentes sectores del poder público, entre cuyas funciones se cuentan selección de magistrados, emitir propuestas en temas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores y administrar los recursos judiciales. Estos cuentan con jueces y tribunales del fuero común, como son los penales, familiares, mercantiles, laborales y electorales. Cuentan también con jueces y tribunales federales, como la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados del circuito, tribunales unitarios del circuito, jueces de distrito y tribunal electoral del Poder Judicial. Si bien las instituciones públicas están divididas por los tres poderes, también existen organismos autónomos, creados con el fin que los actos de autoridad de los tres poderes, que son ejecutivo, legislativo y judicial, puedan ser supervisados por instancias que actúen con profesionalismo y objetividad. Esto se creó con una mentalidad de ¿quién vigila a los vigilantes? Esto garantiza que todas las instituciones hagan su trabajo, básicamente. Algunos organismos son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas, y los Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IFAI, organismos de transferencias estatales, Institución Nacional Electoral, el INE, institutos electorales de las entidades federales. Sin las leyes y los reglamentos, la vida en la sociedad sería imposible.
pues no existiría ninguna regla de cumplimiento obligatorio para preservar el orden público, dirimir conflictos en el que el diálogo haya fracasado, proteger los derechos de cada persona, evitar los abusos de poder, proteger a los personajes en situación de vulnerabilidad, etc. Las normas jurídicas, por ejemplo, indican que el conductor de un vehículo debe detenerse ante la luz roja del semáforo, los padres deben de proveer de casa, vestido y sustento a sus hijos menores, la policía debe detener a quien se sorprenda cometiendo un delito y a aquella persona con la que exista una orden de detención dictada por un juez. Bien, ahora bien, no basta con que las normas jurídicas. Imagina un momento que ni las autoridades ni los ciudadanos la cumplieran. ¿Qué pasaría? La sociedad sería un desastre. Piensa solamente que ciudades sin ningún conductor de vehículo respetara las señales de los semáforos. Nadie podría llegar a ninguna parte. Tú no podrías llegar a la escuela, el médico no podría llegar a atender al paciente que se encuentra en situación de urgencia, tus padres no podrían llegar a tiempo a su trabajo. ¿Y qué pasaría si jamás castigaran los delitos? Nuestra sociedad, nuestra integridad corporal y nuestros bienes no tendrían ninguna protección. La gente quedaría a merced de quienes cometen delito ante la falta de castigo para los delincuentes por parte de las autoridades. Algunas víctimas podrían pensar en la venganza propia, igual que antes de que existiera el derecho. Esto significa que avanzaríamos en nuestra sociedad. No importa las veces que pueda repetirlo. Los derechos, la sociedad van tan unidos a nosotros. Necesitamos esas reglas en nuestra cabeza, tal como nos implantó la madre naturaleza. Necesitamos esa estabilidad. Y para mostrar cómo, mediante la legalidad, la justicia y el apego a estas normas, leyes y juramentos, si quieres verlo así, si no solo son reglamentos, se pueden llegar a mejores acuerdos. He aquí el próximo ejemplo. Don David es un granjero que se dedica a la agricultura en Sonora. Don David tiene un vecino llamado Emiliano. Don David ha hecho cuentas de cuántas hectáreas tiene y cuánto cultivo cuenta y las cuentas no le salen. Tras examinar las zonas y sus alrededores se da cuenta que la barda de Don Emiliano no está bien construida, a lo que se acerca y le dice: Don Emiliano, sus bardas están mal medidas, están en mi propiedad, por favor, corríjalas. No. Ante las pocas ganas de llegar a un acuerdo de Don Emiliano, Don David decidió llamar a su primo, que es abogado. Este le explicó que tiene derecho a su propiedad y a todo lo que se construya en ella, por lo que David le dio un ultimátum. ¿Ya vio, don Emiliano? La ley me respalda. Por favor, corrija las vallas. Ok, Master. ¡Arriba las Águilas del América!